Bueno, pensando en algunas de las preguntas que ustedes expusieron en el foro y lo que nos propone el video de la clase anterior, surgen algunas preguntas como estas. ¿Cómo enseño esto? ¿Cómo inicio mi clase? ¿Cómo planifico para primer grado? ¿Es lo mismo que hacerlo para sexto cuando el tema es similar? Obviamente que no. ¿Cómo hago una secuencia? ¿Cómo hago un proyecto? Y entonces podemos retomar algunas de las cosas que vimos en didáctica 1, cuando cursamos en segundo, que tiene que ver con, con el tema de las dimensiones. Nosotros en ese momento habíamos definido a la ciencia con todas sus características y la habíamos relacionado con tres tipos de dimensiones. La dimensión teórica, lo podemos ir poniendo, la dimensión teórica, la dimensión procesual y la dimensión actitudinal. Cuando retomamos lo que propone el video de Gelón y de Furman, ellos hablan de una dimensión empírica, de una dimensión metodológica y de una dimensión social, que obviamente podemos vincular con estas dimensiones un poco más amplias de la ciencia eh, más rígida, no de la ciencia escolar, y entonces tener en cuenta que estos aspectos de empírica, metodológica y social se van a vincular más con esto de pensar la ciencia dentro del aula. Eh, Hay algunos conceptos importantes como para, o ideas, más que conceptos claves, que tiene que ver, por ejemplo, con el mundo de los fenómenos, con las preguntas que son investigables y que podemos llevar al aula para poder iniciar nuestra clase. Es decir, ese inicio de la clase podría estar pensado desde estas preguntas que son investigables. Esto de plantear los fenómenos para poder llegar a la conceptualización, es decir, partir de un fenómeno para llegar a la conceptualización y no hacerlo en forma inversa. Poder introducir de alguna manera los aspectos históricos que también nos van a permitir estos aspectos históricos pensar en una metodología, ¿no? Como se plantea en el video, esta metodología que siguieron determinados científicos para elaborar un concepto, ver que estos conceptos o estas ideas se pueden modificar, porque la ciencia avanza, porque como habíamos pensado esto de la provisionalidad de los conceptos. Entonces, cuando nos sentamos ante digamos, el desafío de tener que planificar una clase, una secuencia o un proyecto, no tenemos que perder de vista esto. Digamos, todas estas cosas nos tienen que permitir poder pensar de una manera diferente el abordaje de la clase. Y un aspecto que también es interesante tener en cuenta y que se menciona es lo que tiene que ver con la abstracción o los aspectos este, abstractos de la ciencia, de aquellas cosas que no nos permite ver a simple vista o que no podemos entender porque no lo podemos palpar con nuestros sentidos en forma directa, como podría llegar a pasar con el átomo, con el interior de la célula, hasta con el aspecto que presentaba el video que tiene que ver con la electricidad. Nosotros vamos a ir retomando dentro del Ateneo muchas de estas cosas. ¿Por qué? Porque este aspecto de digamos, social que tiene que ver con la introducción de debates,
la metodológico que tiene que ver con no solo realizar una determinada experiencia o una modelización, sino cómo se realizan los registros, de qué manera, cómo puedo hacer las comparaciones. Pensar que esta, como decíamos, que esta forma empírica muchas veces puede ser abordada a través de una experiencia concreta, pero sino también analizar experiencias desde, como decíamos hace un ratito, desde el aspecto histórico. ¿Con qué tema, quedaron en nuestra cursada algunos temas sin trabajar por distintas razones, por el tiempo, por la selección? Así que algunos de estos contenidos que no quedaron trabajados en profundidad en didáctica 1 y 2, los vamos a trabajar en el Ateneo para plantearlos desde la problemática. Uno de los contenidos que no trabajamos en su totalidad fue el tema de los materiales. Materiales es un bloque que está presente en todos los años de la escolaridad. Nosotros en esta oportunidad nos vamos a dedicar a lo que correspondería primer ciclo. Solamente por una cuestión para organizarnos, como para empezar, como para ir profundizando, lo que no quiere decir que desde el aspecto teórico no vayamos a tener que ir incluyendo algunos conceptos un poco más específicos cuando trabajemos en segundo ciclo. Con respecto a materiales y en primer ciclo, uno de los contenidos que se trabajan son los estados de la materia. Tenemos que tener en cuenta que dentro de los estados de la materia solamente se nos pide que trabajemos dos, lo que tiene que ver con sólido y lo que tiene que ver con líquido. No aparece, que lo vamos a poner con otro color, no aparece mencionado el gaseoso. ¿Lo tenemos que dejar afuera? Bueno, si la duda siempre es si el contenido aparece, si el contenido se desarrolla dentro de alguna experimentación, de una situación problemática en particular, yo creo que debe ser incluido. Que lo caractericemos desde lo sólido y desde lo líquido, acá empieza lo que tenía que ver con el aspecto abstracto de la ciencia. ¿Por qué? Porque para definir lo sólido o lo líquido desde un concepto químico, evidentemente uno tiene que abordar contenidos que no ve. Pero nosotros, bueno, vamos a trabajar con la forma, con el volumen, con lo que tiene que ver con la fluidez de cada una de las diferentes sustancias. Y lo importante es poner aquellas sustancias que sean conocidas, que se puedan manipular, que se pueda tener una experimentación directa, pero también el hecho de poder plantear, como dice también el diseño, algunos materiales que nos presentan dificultad. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo arena? ¿La defino desde lo sólido o la defino desde lo líquido? Evidentemente es un sólido, pero voy a tener problemas cuando la defino desde la forma o desde el volumen o desde la fluidez. Entonces, estas situaciones es la que nos permite pensar en situaciones problemáticas concretas, en cuestiones investigables, que podemos ir trabajando, obviamente no desde un primer momento. Otro de los aspectos que se propone, o de los contenidos que se propone trabajar en el primer ciclo, es lo que tiene que ver con los cambios. Los cambios que van a poder ser de dos tipos: los cambios físicos y los cambios químicos. Estos cambios físicos son los que
no me van a provocar la aparición de nuevas sustancias con nuevas características. Entonces, acá se trabaja en este primer ciclo con parte de los cambios de estado. Es decir, cómo puedo intercambiar características entre el estado sólido y el estado líquido. Después podemos pensar qué actividades les podemos presentar más allá del hielo o más allá del chocolate, y en qué situaciones se los podemos plantear. Y desde el químico, que sí es lo que nos hace aparecer, una vez que se produce este cambio, sustancias nuevas, aparecen dos. Uno sería la corrosión y el otro la oxidación, como temas puntuales que nos presenta el diseño. Obviamente que acá tiene que ver con la vida cotidiana cuando nosotros cocinamos, entonces la cocción nos permite trabajar muchos de estos cambios químicos que se pueden percibir en lo cotidiano. También dentro de los estados, vinculado con la parte sólida y la parte líquida, se pueden trabajar las propiedades. En este primer ciclo nos habla básicamente de las propiedades de los materiales y la luz, que nosotros ya estuvimos trabajando cuando abordamos la parte de las estrellas en primer año, pero bueno, podemos volver a retomar si nos interesa ahora plantear concretamente alguna secuencia que se vincule con los sistemas materiales, con los materiales y la luz. Y el último concepto importante va a ser el concepto de las mezclas. Es decir, estos materiales que se van a poder combinar entre sí y formar distintos tipos de combinaciones que se denominan mezclas, y los métodos que tienen que ver con la separación de estos materiales.